Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Beatriz Mendoza, soy estudiante del doctorado en Tecnología Educativa en el Centro Escolar Mar de Cortés y les voy a presentar la lectura número 5, Conociendo el conocimiento, de George Siemens. La lectura en términos generales es una exploración de las visiones teóricas del conocimiento. La lectura se divide en 4 partes. El primer capítulo se refiere al movimiento, es decir, a algo que cambia. El conocimiento ya no es algo estable y seguro, puesto que se ha liberado de todos esos candados que lo habían mantenido atado durante décadas. Podemos hablar quizá de siglos, y actualmente lo entendemos como algo que cambia, que fluye. Con esto dejamos atrás la idea de un conocimiento estructurado y fijo. Actualmente el conocimiento no permanece estático, es más bien un ciclo. Toda adquisición de un nuevo conocimiento genera nuevas preguntas que conllevan a pasar todas las fases para poder adquirir nuevos conocimientos. Este ciclo comienza con una idea que se comparte. Esto es lo que llamamos cocreación, que se refiere a crear sobre y con el trabajo de otros, lo que significa que no solo voy a trabajar con mi conocimiento, sino también con el conocimiento de otros. Esto es algo muy común entre los escritores. Por ejemplo, una persona redacta y sube su trabajo a la red, esperando se complemente con los comentarios y puntos de vista de otras personas. Una vez que pasa esta etapa, se sigue la distribución, que no es otra cosa que usar las redes para analizar, evaluar y filtrar. Posteriormente, las ideas claves se comunican tratando siempre de que se comprenda lo que se quiere comunicar. Es en este espacio donde el conocimiento fluye, donde el conocimiento ocurre. Luego ese conocimiento lo personalizo. Esto quiere decir que ese conocimiento que yo encuentro en las redes lo tomo, lo aplico en mis actividades diarias, por supuesto que siempre tomando en cuenta el punto de vista de otros, y en este punto llegamos a lo que es la implementación, el llamado feedback o retroalimentación, en donde establecemos si es factible, si funciona este nuevo conocimiento. Esta última etapa genera nuevas preguntas, nuevas dudas, desde donde se vuelve a empezar para llevar a cabo esta acción cíclica. De igual manera, el conocimiento está influido por múltiples dominios, como podemos apreciar en esta diapositiva. Estos dominios nos afectan en distinta proporción, es decir, con quién nos relacionamos en el entorno laboral o personal, cómo nos sentimos con respecto a alguna situación, el contexto en el que interactuamos, nuestra parte cultural, los ambientes privados o públicos. Todo esto conlleva a que, de acuerdo al entorno en donde me encuentro, es la manera en cómo yo aplico el conocimiento. Entonces, cuando hablamos de que el conocimiento ya no es tácito, no es estático, vamos comprendiendo que para generar conocimiento el individuo debe tener ciertos saberes. Estos saberes, a los que conocemos desde tiempo atrás como competencias, aquí vemos el saber hacer, el saber ser, el saber estar, en la actualidad se van a ver complementados con nuevos saberes, el saber dónde, el saber qué, el saber quién, el saber cómo, y todo esto en su conjunto nos va a dar una visión del mundo que tiene que ver con el desempeño de las personas en los distintos ámbitos, ya sea el educativo, el social o el interpersonal, por mencionar algunos. El segundo capítulo de la lectura se refiere a las múltiples caras del conocimiento. A través de la historia han existido distintas definiciones del conocimiento. De aquí la pregunta de si pueden ser ciertas todas estas definiciones. De alguna manera entendemos que sí, ya que las definiciones fueron hechas para un determinado tiempo, para una determinada época, y el pensamiento ha evolucionado a partir de entonces. Esto respondería a la primera pregunta. ¿Puede existir conocimiento independientemente del conocimiento humano? El conocimiento tácito, es decir, el que se encuentra almacenado en los libros, es real, existe. Sin embargo, para que llegue a ser conocimiento, pues necesita ser visto, leído, aplicado, y para esto se requiere de las personas. En caso contrario, se convierte en un archivo muerto. En la siguiente pregunta, la cuestión es: ¿se adquiere o se crea el conocimiento mediante la participación activa? La realidad es que sí. En esta era de la información, en esta era digital,
estamos conectados a través de wikis, de blogs, de Face, el tweet, videos, en fin. Cada individuo es un nodo que posee conocimientos y que al conectarse contribuye a distribuir esa información. Sin embargo, quien no está conectado, pues no puede adquirir este conocimiento ni participar en su co-creación. Y finalmente tenemos esta pregunta: ¿es el conocimiento una actividad individual o lo construimos de forma social? La realidad es que el conocimiento como tal no puede ser individual. El individuo tiene ideas, pero para que se hable de conocimiento debe de ser compartido. Hay muchas actividades que como personas en solitario podemos realizar: aprender a conducir, aprender a utilizar una computadora por cuenta propia, pero finalmente, si nosotros empezamos a explorar, muy en el fondo sabemos que esta va a terminar siendo una actividad social. Por eso aquí nos dice: el conocimiento depende del individuo, pero reside en el colectivo. Actualmente el conocimiento y el aprendizaje se definen por las conexiones. Esto supone que se necesitan dos individuos para que se considere hablar de conectividad, ya que una sola persona pues no entraría en este concepto. En este sentido, el conocimiento dentro del conectivismo es desordenado. Podemos encontrar una gran cantidad de información de todos los usuarios que están conectados y por supuesto que toda esa información no es válida. Mucha otra información quizá sea irrelevante para lo que nosotros estamos buscando. Esta información es co-construida y como ejemplo puedo mencionar las wikis, que son generadas por una gran cantidad de usuarios aportando conocimiento que se comparte en red. De esta manera experimentamos el conocimiento en un tiempo y en un espacio, y esto quiere decir que vemos las cosas desde un mismo o desde un solo punto. El siguiente capítulo nos habla del aprendizaje, cosa muy distinta de lo que es el conocimiento. Aprender es llegar a conocer y conocer es haber aprendido. Las teorías del aprendizaje señalan que el conocimiento es un objetivo alcanzable e intentan explicar cómo es que la persona aprende. Por ejemplo, el conductismo establece que el aprendizaje no es cognoscible. No podemos entender qué ocurre dentro de una persona. Esta es la famosa metáfora de que la mente es una caja negra. En cambio, el cognitivismo toma un modelo computacional. El aprendizaje es visto como un proceso de entradas administradas en el corto plazo y que van a ser codificadas para su recuperación a largo plazo. En el conectivismo, el aprendizaje se filtra a través de algún tipo de estructura compuesta de un conjunto de creencias personales, redes, experiencias, conocimientos existentes e inteligencia emocional. De esta manera, los rasgos del aprendizaje hoy tienen que ver con estos elementos. Vemos aquí el caos, es decir, el conocimiento no está preparado ni empaquetado para ser digerido. Ya no vamos a cursos porque está de moda o porque sí, sino que aprendemos a medida que se necesita. La cocreación no tiene que ver con el consumo de información, sino con la participación de las masas en la creación del conocimiento, de tal manera que los cambios en cualquier elemento individual alteran toda la red global, ya que el aprendizaje es un proceso multifacético e integrado en donde todos participan, o al menos un gran número de personas lo hace. Ya no existen expertos o entidades que conozcan todos los elementos necesarios. Vemos, por ejemplo, en la industria que todo se arma por partes en distintos países. Y esto nos permite, pues, asombrarnos cada día ante nuevos hallazgos, puesto que el conocimiento es limitado en el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que el conocimiento no es para toda la vida. Aquí el aprendizaje se define como la formación de redes. Vamos añadiendo nuevos nodos, es decir, nuevas conexiones. Estos nodos son entidades externas que podemos utilizar para formar una red.
Aquí lo vemos en esta gráfica. Por ejemplo, las personas, las organizaciones, los sitios web, las revistas, los libros, todos ellos pueden ser nodos que de alguna manera y en algún momento integran una red. Algunos nodos se debilitan porque van perdiendo relevancia, mientras que otros se mantienen y se actualizan con nueva información. Es así como el conectivismo describe el aprendizaje en la era digital. La adquisición de competencias básicas para manejar la abundancia de información, el formar conexiones en donde el individuo debe ser capaz de elegir una herramienta para el aprendizaje que le permita reconocer patrones, es decir, cuando una nueva información altera un entorno basado en las decisiones tomadas anteriormente. Esto le va a dar un significado. Pero un mundo rico en información también exige la habilidad de determinar primero lo que es importante y después cómo mantenerse conectados o informados a medida que cambia la información. Cuando el conocimiento se necesita, pero no es conocido, la habilidad de conectarse con las fuentes que corresponden a lo que se requiere es muy, pero muy importante. En este modelo de ecología del aprendizaje en red se responden muchas preguntas sobre la forma en que adquirimos gran parte de nuestro conocimiento. Algunos elementos se relacionan con nuestros valores, actitudes y creencias, y otros se refieren a la forma en la cual nosotros vamos a realizar nuestro trabajo. El punto de partida del conectivismo es el individuo. El conocimiento personal se compone de una red misma que alimenta a organizaciones e instituciones, y esta a su vez retroalimentan a la red. Este ciclo de desarrollo del conocimiento permite a los individuos estar actualizados. Por lo tanto, conocer hoy significa estar conectado. Estábamos acostumbrados a adquirir conocimiento acercándolo a nosotros mismos. Se nos decía que teníamos que poseerlo, que tenía que existir en nuestra mente. Pero el conocimiento se mueve demasiado rápido para mantenerlo en nuestra cabeza, como si ésta fuera un contenedor. Es tan veloz que ahora es prácticamente imposible imaginar que podríamos almacenarlo en nuestra llamada caja negra. Ahora lo almacenamos en nuestros amigos o en la tecnología. Y aunque ciertos tipos de conocimiento pueden ser todavía estancados, como pueden ser los que se validan por expertos, con esta tecnología, la conectividad y competitividad actuales, el conocimiento fluye como un río. Esta actualización permanente, conocer es un estado transitorio que depende de cómo se viva el conocimiento en la práctica, dejando de lado la comprensión teórica. Conocemos pues de distintas maneras, a través de los sentidos, por la reflexión lógica, por la intuición, por la revelación, como es el caso de algunos religiosos, por la autoridad, y actualmente por las conexiones. Y nuestra experiencia y aprendizaje influyen en cómo vemos las nuevas situaciones y problemas. De ahí que adoptar una creencia específica va a conllevar a cierto punto de vista en el que se incluyen elementos como las emociones, las experiencias recientes, las creencias y el ambiente que nos rodea. Esto va a afectar finalmente que el conocimiento nosotros nos lo apropiemos de tal o cual manera. Hasta aquí mi participación y agradezco su amable atención. Hasta la próxima.